sí. Buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan. Gracias por estar aquí. Su presencia es grata para nosotros. Amén. Los niños pueden ir a la escuela dominical. Y vamos a pedir a Dios que nos hable en esta hermosa tarde ya. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos enseña. Permítenos hoy escuchar tu voz, porque tú tienes palabras de vida, porque tú eres el buen pastor que alimentas a tus ovejas. Padre, te pido por los que nos visitan para que puedan entender el mensaje y tu gracia les alcance de una forma verdadera, de una forma genuina. Te pido también, Señor, para que los creyentes podamos aprender de ti la forma, el cómo, y llegar a imitar al Cordero de Dios, a Cristo. Que sea tu palabra, que sea tu verdad, que no sean las intenciones ni mis pensamientos, porque solo tú puedes edificar el corazón. En el nombre de Jesús pedimos, amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en Lucas 4. Vamos a estar siguiendo la serie La vida de nuestro Señor Jesucristo acorde al Evangelio de Lucas, y voy a hacer un pequeño resumen del mensaje del mes pasado. ¿Sí me sigue? Amén. Ok, fíjense lo que dice la palabra de Dios. En Lucas 4 estamos viendo ya el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, y fue llevado por el Espíritu al desierto, luego desciende con el poder de Dios sobre él, entra en la sinagoga de Nazaret y comienza su ministerio, donde él lee el profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y de allí delimitamos 5 propósitos fundamentales del ministerio de Jesús, de la vida de Jesús. En repaso vamos a ver los 5 propósitos. Y quiero que mientras los vemos podamos hacer la conexión bíblica y la conexión espiritual del proceso. Dios da los propósitos. Los propósitos definen los rasgos del ministerio, y el ministerio tiene como fin extender el reino de Dios. ¿Vale? ¿Sí? Jesús es el Señor de la iglesia, pero Jesús es el que edifica la iglesia. Mateo 16 dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Así que Jesús determina no solamente la estructura de la iglesia, sino también la forma de ministrar en la iglesia. ¿Ok? Y en función de, vamos a estar estableciendo parámetros. Primer propósito de la vida de Jesús es enseñar en las sinagogas. Esto está denotado en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 29. Repaso del último mensaje. Jesús tuvo el propósito de dar buenas nuevas a los pobres, de sanar a los quebrantados de corazón, de pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y libertad a los oprimidos, y de predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Aunado, Jesús vive lleno del Espíritu Santo a fin de ser un hombre que pueda hacer el papel de redención. Y fíjense lo que tengo para mostrarles. Dios define el patrón para establecer su reino. Dios le dijo a Jesús en Lucas capítulo 3: tú eres mi Hijo amado y estoy muy complacido contigo. Así que Dios le da un propósito a su Hijo. Igual lo hace con la iglesia. Estoy simplemente llevando la cronología. Dios te da un propósito a ti. Tu propósito define el ministerio, y tu ministerio define o establece el reino de Dios. Quiero enfatizar eso porque mientras estamos en el mensaje de hoy van a haber 2 preguntas en el aire que quiero ir respondiendo paulatinamente. ¿Qué y cómo es el ministro de Dios? ¿Cuáles son los rasgos descriptivos de Jesús en torno al reino de los cielos? Porque hoy en día tenemos múltiples opciones. Podemos prender el televisor, podemos ir a la web, podemos ir a donde querramos, y tenemos
múltiples opciones de ministerio cristiano. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Es la verdad. Y ramas, inclinaciones. Y la pregunta de las 15.000 lochas es: ¿cómo saber cuál de esos ministerios es el correcto? Porque cada quien tiene su perspectiva. Y la respuesta es simple: viendo al original. Nosotros notamos que Jesús es el Señor de la iglesia y Él tiene el ministerio claro para nosotros. Vamos a ver 5 rasgos de su ministerio. Y acompáñenme, por favor. Vamos a ir a Lucas 4, verso 31 al 44. Ok, primer rasgo. Jesús enseñó en el contexto de la gente. Verso 31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Este texto es simple, pero es chévere, porque demuestra que Jesús vino al pueblo de Israel para cumplir la profecía, porque Él era hijo de David, de la tribu de Judá, conforme a todas las profecías del antiguo pacto. Y no solo eso, vino al pueblo hebreo. Jesús vino en su contexto. Y no obstante vino su contexto, vino en sujeción a la ley de Dios. Por eso predicaba ¿en dónde? En las sinagogas. ¿Qué día? Bueno, el día que se le ocurrió. No, el día sábado, porque Deuteronomio, Éxodo y Levíticos habían definido cuál era el día del Señor, y era mandato del Señor guardar el día sábado para Jehová Dios. Yo no sé si comprendes, pero hemos tergiversado con el correr del tiempo la forma de hacer ministerio. Se han creado técnicas, se han creado formas, se han creado modelos, pensando que tales acciones son malas o son buenas. Y no voy a entrar en el punto de juzgarles, porque realmente no es mi intención. Mi intención es averiguar y definir el correcto propósito y el correcto proceder para hacer el propósito de Dios. Fíjense de dónde viene la iniciativa de Jesús y el modelo de hacer el ministerio. Juan 5:19 define esto. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer... Gracias por el que leyó. Como nos gusta leer, vamos a leerlo juntos. Cuando yo callo, ustedes responden. ¿No puede el Hijo hacer nada por sí, sino lo que ve hacer al Padre? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace. Muy bien. Esto es un no puedo de Jesús. Siempre enseñamos: Jesús todo lo puede, Jesús hace tal cosa, Jesús hace milagros, Jesús... Ok, chévere. Ahora te voy a enseñar la doctrina del Jesús no puede. Jesús no puede hacer... Ay, se les movió la teología, ¿verdad? Qué herejía. No. Esa es Juan 5 y el Reina Valera. Y lo revisé en el griego y la cosa dice igual. Jesús no puede hacer nada por sí mismo. En condición de hijo en la tierra, viviendo como hombre, porque para eso necesitó ser lleno del Espíritu Santo para poder hacer la obra para la cual fue enviado. Sino lo que ve hacer del Padre. ¿De dónde Jesús veía al Padre actuar? ¿En qué contexto? ¿Dónde? Bueno, Jesús se conectó a internet, buscó el wifi, descargó el logos de Dios. No. ¿Dónde podía Jesús ver? No había internet en aquella época. ¿Vio la película de la Biblia de History Channel? No había Blu-ray, no había la tecnología de ese nivel. ¿Dónde vio Jesús actuar al Padre? Exactamente. En la Torá, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Y quiero que tenga cuidado con lo que le digo, porque Jesús no tuvo iniciativa santa. Jesús se doblegó, se humilló, se sujetó a la voluntad del Padre a fin de poder hacer el ministerio. Y es interesante eso, porque ¿cómo estamos haciendo ministerio? ¿Quién es tu modelo a seguir? No el neopastor este o el apóstol aquel o X. ¿Quién es tu modelo a seguir? No diga tan rápido. Ese es el deber ser. Vamos a ver.
Jesús veía al Padre en la Escritura hacer su obra. De hecho, si lees todo Juan 5, dice: el Padre aún está trabajando y yo trabajo junto con el Padre. Y como en este contexto, para hacer resaltar, en el contexto hebreo, para hacer resaltar, es necesario repetir algo, porque no hay una forma de redundar, porque no es como el castellano, la lengua en la que se escribió. En el verso 30, Jesús repite la misma frase. Vamos a leerlo. Dice: no puedo yo hacer nada por mí, según oigo, porque no busco mí, sino la voluntad del que la del Padre. Este también es bueno, ese texto. Y me impresiona porque ¿dónde oye Jesús al Padre? En la Escritura, sí, y en la oración. Hay una obligación, hay un deleite, hay un disfrutar a Dios como persona en medio de una vida de dependencia, a través de la palabra de Dios y a través de la oración y a través de algo continuo y genuino. Así que el método y el modelo del ministerio fue el que el Padre le enseñó. Y quiero que entienda algo, aquí no se inventa nada. En la era de la Escritura uno no puede inventar. Voy a orar parándome de un pie y voy a imponer. No, hermano, aquí no hay nada que inventar. Aquí Jesús describe los patrones correctos. La pregunta es súper sencilla. ¿Compartió Jesús el Evangelio de la misma forma con todas las personas? ¿Usó las 4 leyes espirituales con cada uno de sus seguidores? ¿Usó evangelismo nuclear? Sí, porque le ponemos unos nombres a las técnicas. Y no tengo nada en contra de ellas, de verdad las respeto todas. Evangelismo nuclear, evangelismo explosivo, evangelismo musulmán me inventé ahora yo uno. Sí, porque si tenemos el explosivo, los de ISIS explotan cosas, bueno. Pero en serio, ¿por qué inventamos tanto? Porque cuando uno se mete en una vida de relación con Dios y uno escudriña la Escritura para adelante y para atrás, oye, el ministerio de Jesús es imitable. ¿Sí o no? Sí. De hecho, soy cristiano desde los 11 años. Y si he conocido personas locas, y no se vaya a ofender, son los evangélicos. Inventamos cosas raras. Y entienda esto. Nuestro rol es seguir a Cristo. Una de las bendiciones de andar sin carro y disfrutar del metro de Caracas es montarme en el metro de noche, de día, de tarde. Estos días íbamos cansados, reventados, eran como las 8, anhelando llegar a la camionetica y que no hubiera cola. Ese era mi clamor entre el Señor y yo. Sí, porque para ir a Nueva Casarapa hay que hacer una cola como de 15 kilómetros y puedes esperar 15 camionetas que se vayan llevando el volumen de gente. Esa es la realidad. Entonces, se monta un hermano fogoso a predicar el reino de Dios y yo, amén, bueno, sí, gloria a Dios. Y cuando el hombre empieza, paca, wow, pecadores, inmorales. Y se quedó en eso. Él se monta en esta estación y duró como 3 estaciones en eso, diciendo cuán pecadores somos, cuán enfermos somos, gritando duro, maltratando. La gente se estaba calentando y empecé a clamar ya no por la gente para que se abriera el mensaje, sino Señor, que no lo linchen ni lo lancen al metro. Y yo, wow. Y quiero que entiendas esto. Jesús nunca agarró el mensaje y golpeó con el mensaje a los que estaba tratando de alcanzar. Eso es un invento neo-eclesial. Dígame que uno me... La teología es una cosa interesante.
porque te revela a Dios, te muestra el corazón de Dios, las prácticas de Dios. Yo sé que en esta prédica no van a haber muchos amén. Hasta el cómo es importante en el reino de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Fíjense en este texto. Jesús nos dio no solamente el modelo, sino en el contexto de la gente. Jesús sabía que el pueblo de Israel estaba a la espera de un Mesías que iba a venir a redimir a su pueblo. Jesús no trató a todos de la misma forma. Jesús se conectó con cada persona de manera distinta. Mientras la sociedad rechazaba a los recaudadores de impuestos y los veía como unos pecadores apestosos, ¿cómo le compartió el Evangelio el Señor a los recaudadores? Piensen en eso, a ver. Yo amo a los recaudadores de impuestos del Nuevo Testamento. Porque eran pecadores de verdad, no eran pecadores como los de la iglesia, que son pecadores y se ponen santos los domingos y pecan duro en la semana, pero ya el sábado se van arrepintiendo y ponen su cara evangélico y vienen los domingos. No, estos pecadores eran pecadores los buenos. Sabían que eran unos carnales y se limpiaban su carnalidad. Y no estoy diciendo que eso esté bien, estoy diciendo cómo era, estoy describiendo su contenido. ¿Sí se entiende, no? Gloria a Dios. Es que este mensaje está raro porque su cara es como... Y no se da cuenta que estoy usando Reina Valera últimamente. Esa es otra pregunta. ¿Dónde me quedé? Ok. Pero Jesús también recibe el contenido del Padre. Jesús entra en el contexto de la gente y comenzó a extender el reino de Dios a través de los distintos propósitos para los cuales fue investido. Me encanta porque cuando llega a Leví o Mateo, como usted le quiera decir, ¿qué mensaje le dice Jesús? A ver, ven Leví, te voy a enseñar cómo no robar. De hecho, él era hebreo, ya sabía que no debía robar, pero robaba igualito. ¿Qué mensaje usó Jesús para atraerlo? Un simple, sígueme. Me encanta el Señor. Yo amo a Jesús como persona. Yo me imagino, la Biblia no lo menciona, pero lo vio a los ojos y lo llamó. Sígueme. Porque cuando Jesús llama y tú eres su oveja según Juan 10, tú no puedes hacerte el loco. Puedes aparentar, te puedes esconder, pero la voz de Dios pesa dentro de ti, y si Dios dice sígueme, mira, el hombre se le esparamaron las cosas, porque el hombre dejó su tablilla, su cuenta, sus cosas, sus reales, su puesto de recaudador, y se paró como autómata. Si tú lees eso en los evangelios, dices, pero ¿qué le hizo Jesús? Lo hipnotizó. Y él se para y lo sigue. Y me imagino a los demás ahí echando bronca, pero ¿cómo va a decir ese malandro? Eso es un malandro. Vamos a hablar con el Señor para que después lo vote en la noche porque es un recaudador. No, el Señor lo amaba. Y lo invitó a ser parte de su iglesia. Pero si te vas a Juan y ves cómo llama a Natanael, ahí viene un israelita. Jesús no trata igual a todo el mundo. Jesús sabe cómo hablar con cada persona. Cómo hablar con cada individuo. Y creo que tenemos que aprender de él. ¿Cómo hizo la iglesia? Bernabé y Pablo. Hechos 13 del 3 al 4 y Hechos 14, 1. No, todavía no voy para allá. Voy a agarrar esto aquí. ¿El contenido de dónde venía? El contenido del mensaje de Jesús. Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió esa es la gloriosa Reina Valera, pero miren la estupenda NBI lo que dice. Increíble esa versión. Dios los bendiga, de verdad que sí. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó, vaya. Vamos a entender el castellano, me ordenó qué decir, contenido, y cómo decirlo, forma. ¿Capicha? ¿Se entiende, verdad? Si para Jesús fue importante que el Señor le describiera, le detallara, le discriminara qué decir, el mensaje que es la palabra de Dios o de Yahweh que está en el Antiguo, usted y yo también tenemos que tener un contenido fuerte, bíblico y estable. No un copy-paste.
Pero también para Jesús es relevante el cómo decirlo. Pregunta de teología: ¿cuántas veces gritó Jesús en el Nuevo Testamento? Gritó predicando, gritó sanando. Consígalo, por favor. ¿Cuántas veces gritó en el Nuevo Testamento? Evangelio de Lucas, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que yo he conseguido por ahora es que grita cuando llama a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Pero no es una gritar, es esa la voz. Cuando a los cambistas, y fíjense que Jesús se pone bravo y está botando a los cambistas de allí del templo, ¿verdad? Y se pone bravo, y fíjate qué relata Jesús bravo: han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Está citando Isaías. Y después le dice: porque mi casa será llamada casa de oración. No, eso es Isaías, y lo que dije primero, porque me equivoqué en el orden, es Zacarías. Ahora agarra esto. Jesús, hasta bravo, iracundo, recita la Biblia. Máximo el Señor. ¿Qué sueltas tú por la boca cuando estás bravo? Cuando estás en tu cola para comprar pañales, ¿te metes con los que venden? ¿Vociferas con la economía? Y no voy a darle más para allá, porque entonces ya usted está pecando. ¿Qué sale? Porque Jesús es el modelo, hermano. No soy yo, no soy el pastor Luis, no es Eric, es Jesús. This is about Jesus. A ustedes les gusta el inglés también. Es acerca de Jesús. ¿Y por qué lo digo? Me impresiona. Porque cuando tú comienzas a conocer a Jesús, tú comienzas a vivir para imitar a Jesús. Gracias, hermano. Amén. Yo soy ya papá, y de alguna forma ya me siento pastor papá con la nueva iglesia que estamos plantando. Y de alguna manera no me gusta cuando los gritan desde el mensaje, o cuando les predican gritado. A usted le gusta porque usted se emociona y ¡oh, gloria! De hecho, había varios haciendo mortales en el ayuno pasado, gozosos porque gritaban en la prédica. Pero eso se los voy a dejar como un plus de análisis. El cómo es relevante en el reino de Dios. Tú sabes que si tú llegas a vivir tu vida cristiana completa, ojo, haciendo el ministerio conforme a tu voluntad, eso va a traer pérdidas en la entrega de galardones. Porque no te olvides de Mateo 7, que dice: porque aquel que enseñe a alguno de estos pequeños a hacer mal, o enseñe mal uno de estos mandamientos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Así que enseñamos con la actitud, enseñamos con la forma, enseñamos con la palabra, enseñamos todo el tiempo. El cómo en el reino de los cielos es importante. Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, yo sé que te tienen hasta aquí, está bien, quieren agua, fino, agarra la roca. ¿Y qué le dijo Dios que le hiciera a la roca? ¿Qué le dijo? Eso fue lo que hizo. Háblale a la roca. Era más fácil hablarle a la roca, ¿no? En el contexto de Israel, Moisés está hasta aquí, el pueblo de Israel está intenso, ¿sí, verdad? Literal. Y Dios le dice: tranquilo, Moisés, ¿sabes cómo es la cosa? Háblale a la roca. Moisés tenía su callado, y Moisés se para frente a su roca y piensa a los Alex Cabrera, a los Miguel Cabrera, se le vinieron los Cabreras y le juamació a la roca. Y Dios: míralo, míralo, con que bravucón el Moisés, ¿no? Ese acto le costó no entrar a la tierra prometida.
El cómo es relevante en el reino de Dios. Yo no sé si le cuadra o no le cuadra. Ese es su rollo con Dios. Yo estoy predicando la palabra de Dios. ¿Que no es famosa esta técnica? No va a ser famosa, no salen en televisión. Y quiero llevarte a pensar en el ministerio de Jesús desde lo macro hasta lo micro. ¿Qué sandalias usó? ¿Qué lenguaje usó? ¿Cómo fue su motivación interna? ¿Cómo fue su proceso? Porque la idea es que cada día seamos transformados, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, a más y más gloria, a su imagen por la acción del Espíritu Santo. Amén. Timothy Keller, un predicador americano, dice: cuando la iglesia hace silencio es porque la palabra de Dios está entrando en el corazón. Que así sea. ¿Qué reacción tuvo el pueblo? La gente estaba admirando la doctrina de Jesús, estaban fascinados con la doctrina de Jesús, porque Jesús enseña con palabras como los escribas, pero con acciones, y era transformador. Tengo un video cortito, vamos a pasarlo rapidito. Fíjense cómo pasa parte del film de Jesús cuando Él llega allá a Capernaum. No hace falta apagarlo, ahí está bien. ¿Qué vienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Enmudece y sale. Amén. Porque Jesús vino a libertar a los oprimidos. Amén. Me impresiona que en todos los episodios que Jesús tiene para libertar a alguien, los demonios reconocen quién es. Porque los demonios reconocen que Él es el creador y que por medio de Él fueron creados, porque ellos son ángeles que fueron caídos bajo la rebelión de Satanás. Y es impresionante porque Él los reprendió y le dijo: cállate. Y el hombre fue libre. ¿Cómo pasó con Pablo y con Silas? Según Hechos 16, versos 16 al 18, ellos estaban predicando la palabra de Dios en esa ciudad, y una mujer bajo espíritu de adivinación los perseguía y decía: ellos son los siervos del Altísimo, oídles, escúchenlos. Y fastidiaron a Pablo con todo ese rollo durante todo un tiempo. Pablo se hartó y dijo una de esos días, le dijo: sal fuera. Y la mujer quedó libre. Esto le trajo como consecuencia a Silas y a Pablo que fueran encarcelados en Filipos, si no me equivoco. Y quiero que entiendas algo. La segunda reacción, estamos hablando de 5 respuestas que da la gente, aunado a los 5 rasgos del ministerio de Jesús. Cuando Jesús ministraba liberación, la gente reaccionaba con admiración, y Satanás y sus demonios identificaban a Jesús como el Hijo de Dios. También fue Pablo y Silas identificados como los siervos de Dios que predicaban el mensaje. Pero cuando los hijos de Exeba en Hechos 19 intentaron exorcizar usando el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, ¿qué dice la Escritura que pasó? Que el demonio les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Y vosotros quién sois? Y los agarró y les dio una zaparranda, los desnudó y salieron corriendo de esa casa avergonzados, y un gran temor se vino sobre la ciudad. Hermano, yo no sé cuál ha sido tu ministerio, cuál ha sido tu práctica en la obra de Dios, pero quiero preguntarte: si tu ministerio no tiene estos rasgos, pregúntate si realmente estás sirviendo para el reino de Dios.
Pregúntate si realmente has iniciado tu camino de hacer el ministerio del reino de Dios. Conversando con amigos, conversando con pastores, me he llegado a asombrar porque nunca han tenido la oportunidad de ministrar liberación a nadie. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y nunca has visto a personas influenciadas por demonios? No, jamás. ¿En serio? ¿En Venezuela? Y déjame decirte más. Ahora con la proliferación de la santería y la hechicería y todo lo que termine en IA diabólico, bájale un poquito al monitor interno, por favor. Esto ha aumentado la idolatría y eso va a aumentar el número de personas endemoniadas. Por ende, la iglesia debe tomar como una práctica normal libertar a los oprimidos. ¿Cómo? Amén. Con Juan 8, Jesús dice a los discípulos judíos que habían creído en él, le dice: y será, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pastor, pero a veces hay que poner las manos y echar fuera al diablo, fuera Satanás. Sí, es verdad, conforme el Espíritu Santo te guíe, hay que hacer, pero no es una fórmula. Así como Jesús no es una fórmula, porque el Espíritu Santo de Dios nos mueve y nos guía. Cuando arrancamos Pablo VI, entramos a casa de una familia practicante de santería. Apenas crucé el umbral de la puerta, yo decía: uy, aquí hay unos cuantos bichitos. Sí, porque el Espíritu Santo, tú sabes, te habla y tu cosa y ves los altares y te dice uff. Y fui con una hermana de esas hermanas poderosas, llenas de unción y pastor, usted dime de cuándo, y empezamos a reprender y se le mete el caratazo para volar todos los santos y esos hermanos on fire, gloria a Dios por ellos. Y la hermana esperando que yo le diera señal para hacer. Y el Espíritu, yo le pregunto: Señor, ¿qué hacemos? ¿La tocamos, la ministramos? Y el Señor me dijo: predica la verdad. Fino, Señor. Empezamos a hablar con la hermana, ella se quebrantó, ella reconoció, me dijo: he estado leyendo la Biblia, se cierran las puertas, la cosa se pone terrible aquí en la casa, pero siento después una paz. Yo quiero saber cómo puedo ser salva. Y yo: sí. Y conocerán la verdad. Y fuimos exponiendo el Evangelio parte por parte, parte por parte. No, eres una hechicera, diabólica, pecadora, sucia delante de Dios. Ella sabe qué es. Ella lo sabe. Ella dice: cuando comencé a abrir la Biblia, las voces del diablo eran: no eres digna, no eres digna, estás manchada de sangre, y recordaba sus sacrificios a los animales. Pero cuando expones el amor de Dios y la palabra de Dios, llegamos a Hechos capítulo 7 y me quebranté porque el Señor ya estaba trabajando en ella, aún con los ídolos en su casa, y fue algo tan maravilloso. Ella empezó a llorar y a llorar y a llorar. Me dijo: pastor, hoy usted me va a ayudar a botar todos estos santos. Y la hermana: ay, pastor, no ora, quédese quieta, que ya yo voy a hacer Por eso es que no hay que orar antes, hay que orar durante, sino quizás antes. Pero esa otra parte de la prédica no la voy a soltar antes. Y ella aceptó al Señor. Me dijo: mi compromiso es con el Señor. La semana siguiente se bautizó. Hoy en día, la célula de la Auriga, piso 6, es en casa de Noelia con su familia, adorando a Cristo. Eso es el Evangelio. Que si fue libre, ay hermano, vino un ayuno congregacional y no aguantó, cayó ahí toda, tú sabes. Se le ministró con amor y está sirviendo al Señor, está predicando el Evangelio, está sanando gente. Que Dios libera todo el tiempo. Si usted no ha tenido esa experiencia, pregúntese qué ministerio tiene usted. Porque esto es el reino de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Ok, tercer rasgo. Tercer rasgo es: Jesús entra en casa de sus amigos y atiende sus necesidades. Jesús se levanta, sale de la sinagoga, llega a la casa de Simón. Todavía no era su discípulo, pero era su amigo. Y me impresiona que su suegra está enferma y le ruegan que sane a la suegra. Eso habla bien de la suegra, ¿no? Dios la bendiga, esa es otra prédica. Es una buena suegra como la mía.
gracias a Dios. Gracias al Señor, porque Él es tan tierno y tan especial. Él llega, y Marcos relata eso muy, muy tierno. Dice que Jesús se inclina y se acerca a la suegrita y le toma la mano. Lucas, como buen médico, dice, y era una gran fiebre. Así que le toma la mano y reprende a la fiebre. Y al instante queda sano. Y comenzó a servirles. ¿Cuántas personas visitas? No, yo visito a mis amigos fashion de la iglesia, pastor. Sea la persona como yo, lo que piensa como yo, lo que sea. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ejercer el ministerio. ¿Ven? Jesús entra a una casa porque le encantan las casas y ¿sabe qué hace? Atiende a las necesidades. En vez de ser al revés, que le sirvan un pollo, le sirvan un cafecito negro, le den masaje al Señor. No, Él se preocupa de los problemas que hay en la familia. ¿Cuántas personas necesitan que tú los visites? Que tú comas con ellos. Porque nos hemos vuelto demasiado evangélicos, y perdónenme el término, pero sí, es verdad. Queremos predicar todo el tiempo. Arrepiéntete, conviértete, no sé qué, no sé más. Y todo es como si no tuviésemos más nada como para hablar, como si no pudiésemos tener la capacidad de entender y sensibilizarnos con la realidad de las personas. De hecho, Jesús llega callado a la casa de Simón. Lo nota en el texto. Y Jesús llegó a dar otra prédica en la casa. No dice eso el texto. ¿Qué dice? Llegó a casa de Simón y le rogaron que ayudara a la suegra. ¿Cuántas personas necesitan ser visitadas por ti? ¿Cuántas familias necesitan escuchar? Te entiendo, de ti. ¿Cuántas personas necesitan que tú llores con ellos? Que tú sufras la enfermedad difícil con ellos. Que tú te comas la sopita que ellos hicieron ese día. Que ellos entiendan y puedan abrir su corazón allí en su casa. Y tú puedas entender el contexto donde vives. Y quizás eso te ayude a saber por qué son como son. Porque eso es el ministerio de Jesús. Yo me peleé con Dios a los 12 años. Me cansé de la estructura. Me cansé del maltrato cristiano. Yo venía de un hogar roto y llegué a una iglesia difícil, donde mi nombre era el rebelde, el peleón, el que no sirve. Pero una gran visita cambió mi vida. Eso no se lo conté ni el primero ni el segundo culto. Era un miércoles en la tarde. Yo salí temprano del liceo, estaba en cuarto año y llegué para alistarme, a buscar mi kimono y ponerme a practicar mi taekwondo. Era cinturón blanco, ya era selección nacional y iba a ir a unos internacionales en España porque tenía muy buenas capacidades para ser un taekwondista de alto nivel. Encontré a un hombre sentado en la sala. Mi mamá estaba como loca buscando iglesias cristianas. Y apareció ese gringo llamado David, con una guitarra y su acento marcado, y decía: Dios tiene planes para tu vida, Julio. Esa visita me fastidió. Yo estaba peleado con Dios. Por fin había encontrado un lugar donde yo encajaba. Sabía hacer algo bueno y tenía un futuro. Y mientras iba de camino, porque quedaba muy cerca de la casa, del lugar de entrenamiento, era un colegio, yo le dije a Dios: yo sé que me estás buscando. Yo sé. Y como una hora es medio mal, y le dije: si eres tú, tienes que trabajar en mi corazón
porque yo estoy roto. Lo que yo le quería decir al Señor era que cerrar las puertas y que la beca que me habían asignado tanto en España o en República Dominicana se cerrara. Yo era tan pobre que nosotros no teníamos para pagar la escuela de taekwondo. Yo estaba practicando taekwondo porque gracias a mis condiciones el jefe del dojo decidió becarme. Y le dije, está bien Dios, yo sé que tú sustentas nuestra vida, yo sé todas las cosas, pero por fin estoy haciendo algo bien. Y cuando llegué, esa semana empezaron las cosas a ir mal. La asociación de deportes no nos pudo apoyar, el contacto y la conexión se cayó el evento en España, seguía haciendo selección nacional, seguía yéndome bien, pasé de cinturón a cinturón amarillo, y el señor David me visitaba todos los miércoles a las 4 de la tarde. Una de esas visitas me dijo, el Señor tiene planes para tu vida. Yo, ok, pastor, ayuda con la guitarra a cantar. Yo no tocaba ni re, ni fa, ni sol. Y las peores alabanzas eran esas. Vine a aprender guitarra como 6 años después. Nunca toqué en la iglesia de Guatire, jamás de la guitarra, porque era un pésimo guitarrista. Dios no quería que tocara la guitarra. Y recordando, gracias a esa visita, mi fe comenzó a avivarse, me congregué en la iglesia de Guatire y Dios me volvió a dar una oportunidad. Quizás tú estás aquí, roto, cansado, cargado, atribulado. Quizás tienes el corazón lleno de la Escritura. Es un rollo cuando sabes la palabra de Dios. Porque me reconozco y me da gozo ver al Señor cómo trabaja con cada corazón diferente. Cuando Jesús entró en la casa de Simón, Jesús tenía unos planes para Simón que Simón jamás hubiese imaginado. No había memorizado el Talmud, no era lo suficientemente bueno para ser un rabino ni nada de eso. Pero en Juan 21, cuando Jesús lo restituye y lo llama, Jesús le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y por cada vez Jesús le reafirma su propósito. Pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Es el mismo Simón de esta visita. Está sanando a su sueño. Jesús te llamó, ¿verdad? Jesús te llamó. Tú escuchaste tu nombre de sus labios. Eso es suficiente. Porque Jesús no llama a todos. Jesús no atrae así a todos al ministerio. No te voy a mentir, va a ser fácil, va a ser Disneylandia. No. Va a ser difícil, pero con Jesús es glorioso. Amén. La gente se va a maravillar cuando vea el poder de Dios a través de ti, van a glorificar a Dios. Y tú debes estar consciente y no pensar que eres chévere en el ministerio, que eres alguien digno de nombre. Porque están aplaudiendo a Jesús y no a ti. 4º rasgo, Jesús oraba temprano en la mañana. Cuando era de día se fue a un lugar desierto, allí oraba y buscaba al Señor. Y la gente estaba desesperada buscándole. Marcos 1:35 lo pone en estos términos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Impresionante, ¿verdad? Por cierto, Pedro en Hechos 9, en Hechos 10, visitaba casas también guiado por el Espíritu Santo, y la iglesia se acostumbró de casa en casa y en el templo a hacer la obra del ministerio. Jesús oraba temprano en la mañana porque él dependía del Padre. El Padre era para Jesús su deleite. Si tú estudias el libro de Juan, te das cuenta que Jesús ama al Padre, conversa con el Padre, disfruta su relación con Él. Cuando está resucitando a Lázaro, ora en alta voz y dice: Padre, yo sé que tú me oyes, pero estoy orando así para que ellos sepan que tú me has enviado. Y tú dices: pérsiale, pero Jesús está uno a uno con Jesús, marca personal con el Señor. ¿Qué hizo la iglesia de Hechos? Desde Hechos 1:14 en adelante, la iglesia estaban todos unánimes, orando siempre. ¿Qué va a pasar cuando haces ministerio? La gente te va a buscar y te van a perseguir. Y quinta y última rasgo de Jesús es
Verso 43. Él les dijo: es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Pregúntate, ¿qué estás haciendo tú que Jesús nunca haría en el ministerio? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo tú cantando en las alabanzas? Bueno, gloria a Dios, pero ¿vino Jesús a cantar? Hay que analizarnos realmente con Él. ¿Vino Jesús a repartir el café? Bueno, sí, en Juan 13 dice: yo les he dado el ejemplo para que ustedes vayan y hagan lo mismo, en el contexto de servir y lavarse los pies unos a otros. ¿No se ha percatado de eso, que inventamos ministerios que ni siquiera son relevantes en la Biblia? Me conversaba un hermano, una de las iglesias donde él predica constantemente en los Estados Unidos. Hay un ministerio que lo llaman el ministerio de los sacos y de la ropa. Invitan a predicadores que tal vez no tienen la ropa suficientemente chévere como para predicar en esa iglesia, así que lo meten en ese cuarto, le miden sacos y ropa y lo ponen fino. Ok, ya te vestiste chévere, pasa y predica. El ministerio de los sacos. O sea que si Jesús apareciese en este contexto y viene a predicar en esa iglesia, en sus fachas comunes como predicaba, quizás no predica allí. ¿Quién inventó la teología de la corbata? Así hay mucho. Le agarré algo ahí del montón. Preguntémonos qué estamos haciendo y presentando delante de Dios en nuestra vida de oración, que para ti es súper relevante, pero en el reino de Dios ni siquiera cuenta. Ni siquiera Dios lo va a tomar como perceptible para las bendiciones y para la salvación del pueblo. Son prácticas para nosotros, quizás sí, por el contexto, por la estructura, por la cultura, sí. Escuchaba algo que me entristecía, decía: esta iglesia está siendo remodelada, no podemos dar servicios porque nuestro estacionamiento es demasiado pequeño, hasta que de aquí a 2 meses remodelemos, vamos a estar teniendo servicios online. ¿What? Y así como eso. Pero no pensemos afuera, piensa dentro de tu propia vida, piensa en tu familia. ¿Qué hace tu familia? ¿Dónde invierte el tiempo tu familia? ¿Es tu familia tu socio del ministerio del reino de Dios? ¿O tú eres un llanero solitario? Porque la iglesia creó una cultura de orar, de estar en Dios y de hacer el llamado de Dios. La iglesia no perdió tiempo. Y es anunciar a otras ciudades el evangelio. Jesús no perdió tiempo. Para esto Él fue enviado, para anunciar el reino de Dios y su evangelio a todas las ciudades de Israel. ¿Amén? Amén. Los músicos pueden pasar. Si usted está aquí y no conoce al Señor, usted necesita una relación con Jesús. Usted necesita reconocer que es pecador. Que si usted muere sin conocer al Señor, pasará una eternidad en el infierno o en el Hades, mientras llega el juicio, sin conocer a Dios, tal como lo describe Lucas 16. Pero hoy, mientras exista el hoy, usted tiene opción de buscar a Jesús, y es el tiempo de que sea salvo. ¿Amén? Quiero darle una tarea. Agarre una de sus manos, que tiene 5 dedos, y pídale a Dios que le muestre un familiar en el que Él ya está trabajando, para que usted comparta su fe. Que le presente un conocido que no ve hace años para compartir su fe. Que le presente tal vez un vecino que le conoce de nombre o de vista, que necesita escuchar de Jesús. Un compañero de trabajo que necesita escuchar de Jesús. Y por último, un foráneo, alguien que no sea conocido, que sea capaz de caminar como Jesús en Lucas 10 en medio de la ciudad y ver a un pequeño hombre de estatura montado en un árbol y atreverte a llamarlo, invitarlo a la casa de Dios. Porque si pasa este año y tú tampoco compartes el evangelio con nadie, si nadie llega a conocer el reino de Dios a través de tu efecto o de tu compartir, hermano, tú no estás haciendo la voluntad de Dios y estás viviendo en una desobediencia continua y segura, porque la Escritura dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado.
Y de una manera silente pero arrogante está diciendo, voy a hacer las cosas a mi manera. Yo sé que Dios dice eso, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Mi amado, amada, esto es el reino de Dios. No es nuestro reino, no es nuestra iglesia, es su iglesia, es su reino. Póngase de pie y vamos a orar. Abba, conforme a tu palabra hemos hablado. Tú amas a tu iglesia, Señor. Son tus amados, son tus ovejas. Tú conoces, Señor, nuestra fe. Conoces nuestros caminos desde el más fuerte hasta el más pequeño. Y yo te pido que permitas que te imitemos, que hagamos las cosas a tu manera, que aprendamos a caminar bajo tus propósitos, que no inventemos algo más allá que no esté en tu corazón, que podamos escuchar al final de nuestra vida: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Señor, ayúdanos. Quebranta toda voluntad de hombre, quebranta toda inclinación de hombre, y que menguemos cada mañana, que nos encontremos contigo cada mañana, y que el corazón de Dios sea nuestra pasión, y que tu propósito sea nuestra pasión. En el nombre de Jesús. Padre, te quiero pedir por los matrimonios. Llama a los matrimonios, Señor. Llámalos juntos. Llama al hombre como sacerdote, como fiel. Llama a la mujer como vaso frágil, como amada, como sierva. Señor, y que Satanás ha ganado la victoria tal vez porque ha logrado poner una barrera en medio. Pero el verdadero amor echa fuera el temor. Pero el propósito de Dios está por encima aún de la obra del diablo y no puede ser removida, porque cuando tú entras en la escena, cuando tu presencia entra en escena, Señor, se pudre, se quebranta toda atadura, todo yugo. Porque tú eres el Señor. No permitas que la mala praxis del ministerio rompa los hogares. Atráenos a ti, a cada esposo, Señor, que pueda cumplir tu llamado, a cada esposa que pueda cumplir tu llamado, a cada joven, Señor, que pueda cumplir tu llamado. Encuentra amigos y socios en esta iglesia. Encuentra hombres y mujeres íntimos en esta iglesia, Señor. Verdaderos hombres y mujeres de Dios. Que no les importe el qué dirán, el si soy aceptado o no. Que nos importe agradarte a ti en sujeción a tu palabra y a tu Espíritu Santo y a las autoridades conforme a tu deseo. Y como la iglesia de Hechos podamos tener un impacto en esta necesitada Venezuela. Padre, bendice a Venezuela con ministerios genuinos que lleven tu nombre. Sana a Venezuela, Señor, de la ira, del maltrato, de la violencia. Restaura, Señor, el corazón de los venezolanos para que se vuelvan a ti y te conozcamos y te busquemos con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús.